estamos en estos domingos, ¿verdad? De estar hablando de los tiempos finales, de estar hablando de los tiempos finales. Sería el orden de los tiempos del fin, la tercera parte, aunque ya en estos domingos, hablando de Mateo 24, Isaías 24, algunos capítulos de Apocalipsis, algunos temas como con los que hemos visto, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la tribulación y la ira, la injusticia que es ahora sí que la rebeldía contra la palabra, el no tener ley, y casi todo lo hemos basado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces creo que es importante que vayan revisando las pláticas, las enseñanzas que se están dando los domingos, para ir nosotros ahora sí que teniendo un fundamento más amplio acerca de los últimos tiempos. De hecho, esto que estamos viviendo, este encierro que estamos viviendo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que sí va a ser ahora sí que algo que el Eterno, que el Señor va a tomar en su mano para sus propósitos. Ayer estábamos comentando acerca de esto, independientemente de quién inició este asunto del virus y cómo es que fue ahora sí que esparcido o distribuido, como tú lo quieras ver, no es importante ahorita a través del mundo. Recordamos que el Señor es soberano sobre todas las naciones, es soberano sobre todos los pueblos, sobre toda la creación, ¿sí? De hecho, la palabra, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a entender algunas oraciones en hebreo que tienen un fundamento muy bueno, ¿verdad? Muy bíblico, y se habla de Baruch Atah Adonai Melech Haolam. Esto, Melech Haolam, rey del universo, rey sobre toda la creación. Entonces así es como el Señor se revela en su palabra. Entonces este tiempo que estamos pasando, tiempo que estamos pasando de encierro, pues nos ha llevado a poder volver a darle una repasada a todo lo que tiene que ver con los últimos tiempos. Créanme que no es ahorita tan urgente, o sea, en estas 2 semanas o 3 o en este mes, que yo entienda completamente todo lo que tiene que ver con el orden de los tiempos del fin. Porque va a haber tiempo, vamos a tener oportunidad para nosotros poder ser, ahora sí que aún ser eruditos de los últimos tiempos. Amén, que así sea, que verdaderamente tengamos dominio de lo que dice la palabra del Eterno acerca de los últimos tiempos, ¿sí? Entonces va a haber oportunidad para todo. El domingo pasado nosotros estábamos hablando sobre esperanza, de tener la esperanza, tener verdaderamente nuestra vida, nuestro sentir en completa esperanza en lo que dice la palabra del Eterno, y no estar ahora sí que en desesperación, desesperanzados, con temor, con esa incertidumbre que qué va a pasar, porque todavía falta tiempo. Muchas veces nos preguntamos, sí, pero ¿cuándo va a venir el Señor? Y todo eso que tiene tanto, esos temas que se hacen tan morbosos en la sociedad, en cuanto a cuándo va a venir el falso Mesías, el anticristo, el antimesías, etcétera, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta que hay un orden. Recuerdo que se me había comentado hace poco, mi esposa me estaba diciendo que se están ya dando información acerca, que no es nada nuevo, acerca de las trompetas, pero que las trompetas que se escuchan en los cielos ahora están aquí en Latinoamérica. Y probablemente se puede escuchar algo, sí, pero nosotros tenemos que tener entendimiento de lo que dice la palabra del Eterno acerca de las trompetas de la Biblia. Y vemos que después de cada trompeta hay juicios. Entonces, ahorita cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que esas trompetas pues nos podrían recordar lo que la palabra del Eterno dice, pero es necesario que nosotros vayamos a entender que las verdaderas trompetas son las que dice la palabra de Dios, y que son ahora sí que un preámbulo para cosas que van a suceder.
van a ser nada más un parteaguas en cada una de esas cosas. Se viene la trompeta y se desatan juicios, ¿verdad? Entonces, creo que en esto tenemos que ser muy sabios para nosotros entender. Me llama la atención que voy a traer un mundito. Sí. Quisiera que que pues Dios quiera que el Eterno tenga misericordia y que este ejemplo sea adecuado para que nosotros podamos comprender algunas cosas. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Cuando nosotros vemos, ¿sí? En este mundo nosotros aquí en la Quejilá, aquí recolectamos ofrendas para poderlas mandar a diferentes países donde sabemos que hay necesidad. Hemos hecho esto, ¿verdad? Ya por un tiempo. Sería bueno que pudiéramos mandar más, desde luego. Sin embargo, creo que se está haciendo lo que se tiene que hacer. Muy bien. Cuando nosotros vemos el mundito, ¿sí? Y esto es muy importante. Espero que gente que... ¿Sí se ve bien? ¿Ok? Gente que no entiende a veces lo que está sucediendo y comparan cosas que han pasado en otros tiempos y dicen, bueno, no pasa nada porque ya ha sucedido, ya ha habido personas que creen que es el tiempo del fin y no lo ha sido. Esto me llama mucho la atención porque vamos a darle una vuelta al mundo y se van a dar cuenta, creo que ahorita hay alrededor de, bueno, legalmente, ¿verdad? O según lo que las Naciones Unidas manda, ¿verdad? Por ahí no es tan importante el dato, somos como 205 naciones, ¿sí? Han aparecido unas y desaparecido otras o se han fusionado, ¿verdad? A través del tiempo. Cuando nosotros vemos todo lo que tiene que ver con supongamos, es un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que se le llamó Guerra Mundial precisamente, fue en esta zona, ¿sí? En esta zona. Y Estados Unidos, Canadá y aún México, de una manera muy, pues muy raquítica, ¿verdad? Pues gracias a Dios, yo creo, participó en esa guerra porque mandó un escuadrón ahí, ¿no? ¿Sí? Y sabemos que a la vez, por este conflicto que hubo en esta zona pequeña, ¿sí? En esta zona pequeña, pues fue oportunidad para que los que dominaban en esta zona pequeña, en otros lugares, por ejemplo, yo me sé muy bien todo lo que tuve que ver con Asia, ¿verdad? Porque nos tocó vivir aquí en esta zona, pues, de 7, 8 años. Entonces, algunos países se independizaron del yugo de estos países de Europa, que tenían el poder, ¿verdad? Y hubo guerras pequeñas, independencias, algunas más fuertes que otras, ¿verdad? Sí, pero definitivamente, esto, ¿verdad? No fue un conflicto mundial. ¿Afectó a todo el mundo en la economía? Sí, pero no todo el mundo estuvo en guerra. Cuando estaban pasando todos esos, pues, tragedias, ¿verdad? Fíjense qué tremendo. Aquí está Israel, que casi ni se ve en el mapa. Toda esa tragedia que fue un ataque fuertemente contra el pueblo judío, bendito sea por siempre el pueblo judío, ¿sí? Pero no fue el único que sufrió. De hecho, murieron más rusos que judíos, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, ¿verdad? Que hubo tantas tragedias, hubo gente piadosa que vivió esas experiencias y que dijeron, bueno, esto es el fin. Esto es la tribulación, se está desatando la ira de Dios, etcétera. Sí, y era pues obvio, porque en una zona pequeña, y no por eso deja de ser grave, ¿sí? En una zona pequeña hubo conflictos muy fuertes, pero no fue a nivel literalmente mundial, ¿sí? Por ejemplo, aquí en México con su escuadrón de algunas decenas de personas, o no sé cuántos fueron, no recuerdo el dato, ¿sí? En realidad nadie fue afectado por la guerra, nadie fue perseguido. En Guatemala tampoco, ni en El Salvador, ni en toda Latinoamérica. En África no hubo conflicto, fue mínimo, ¿sí? Entonces fue algo que sucedió en una zona y la Primera Guerra también.
cuando estamos hablando, fíjense qué tremendo, aquí en China, ¿sí? Hubo un tiempo en que murieron más chinos, esto fue en el siglo pasado, murieron más chinos por ese gobierno tan autoritario que todos los muertos en la Primera Guerra Mundial. Entonces, a final de cuentas son almas, pero son en una zona que tienen que ver, claro que sí. Ahora, aquí lo que tenemos que ver ahora, que también en China, curiosamente también fue en China, ¿sí? En una zona de China sucede lo del virus y en poco tiempo se extiende literalmente a todas las naciones de la tierra. No quiero hablar de los detalles de cómo fue, que pues que por la cuestión de los aviones, los viajes, etcétera. Hay quien dice que no es cierto, que es mentira, que fue sembrado, que bueno, no sé, eso no importa. La cosa es de que después de 3 o 4 meses que estamos viviendo con esto, bueno, desde diciembre que fue en China, ahora pues ya son 6 meses, ¿no? ¿Sí? Desde diciembre del 19 hasta ahorita que estamos ya casi finalizando mayo, ¿verdad? Vemos que se ha extendido literalmente pues en todas las naciones. Habrá una nación que no tenga lo del virus, ¿sí? Entonces vemos que alrededor de toda la tierra, aún de los estados dentro de las naciones, ¿sí? Este virus está causando estragos en unos países, en unos estados más, en otros menos. A nosotros nos está tocando que sea de los que más aquí en nuestra zona, ¿verdad? Sin embargo, aún con toda la gravedad de este asunto, no se compara con los eventos que ha habido a través de la tierra, ¿verdad? Con guerras y pestes y muertes, ¿sí? Aquí la diferencia es que los medios de comunicación no son los mismos que hace 70 años, definitivamente, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que la información, que a veces es desinformación, está causando verdaderamente una tercera guerra mundial psicológica. Yo lo veo así, ¿no? Que estamos todos con pánico, etcétera. Sí tenemos que seguir las instrucciones y todo, pero deberíamos de estar más calmados de lo que parece y no ser negligentes en lo que se nos está indicando hacer. Eso yo lo entiendo, ¿ok? Entonces, aquí la diferencia que nosotros vemos en lo que está sucediendo ahora, en este tiempo, en comparación a los otros años, en otras épocas, es que los eventos, supongamos, este evento del virus, del COVID-19, es sin precedentes, porque no había sucedido algo semejante en toda la Tierra, en todo el globo, en todas las naciones y aún en casi todos los estados, las provincias dentro de las naciones. Entonces, esto sí es sin precedentes. La Segunda Guerra Mundial, vamos a decir que en cantidad de personas que murieron, y no deja de ser graves, hubo eventos a través de la historia que trajeron más muerte aún que la Segunda Guerra o la Primera Guerra Mundial. Nada más como ejemplo, ¿verdad? Los eventos bélicos que hubo adentro de la misma nación de China, un solo país, sí el más poblado, pero que trajo hasta 80, se habla de 80 millones de muertos, 80 millones de muertos, ¿sí? Por la opresión, por la presión tan grande militar de un gobierno hacia su mismo pueblo. Entonces nos damos cuenta que, viéndolo desde una perspectiva, pues creo que correcta, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo algo sin precedentes en cuanto al contagio de este virus, pero porque estamos viviendo tiempos sin precedentes en cuanto a tecnología, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Voy a quitar el mundito, ¿sí? Con todo esto, que ahorita, precisamente, después de tener este entendimiento, ¿verdad? Que podemos hacerlo, obviarlo, ¿verdad? Pues, obviamente, este evento que estamos viviendo y las cosas que van a, ahora sí que van a ser consecuencia de todo esto que está sucediendo a nivel mundial, no en Europa y unos cuantos países, no, a nivel mundial, ¿sí? Es sin precedentes y va a ser preámbulo para otras cosas futuras. Todos,
en las redes sociales y en la gente que supuestamente sabe, ¿verdad? Politólogos, geopolíticos, etcétera, hablan exactamente lo mismo. Ya no va a ser igual. Y nosotros lo creemos, que ya no va a ser igual. Porque esto del COVID, aunque no está trayendo tantas muertes, y todavía no termina, ¿verdad? Pero parece ser, y espero que así siga, lejos está ser de millones de personas muertas, aún está muy lejos. Creo que van ahorita en 350,000 personas, que es muy lamentable, desde luego, aún fuera una sola persona, un alma, ¿sí? Pero vemos que está lejos de ser tan grave como otras situaciones a través de la historia. Muy bien, espero que con esto podamos entrar en perspectiva, podamos entender de qué se trata. Sí, en letalidad no ha sido tan lamentable como en otras épocas, pero en difusión y en toma de decisiones para que afecte literalmente a todas las naciones de la tierra es sin precedentes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos habla ahorita? Cuando nos vamos a la palabra del Eterno, nos damos cuenta que está hablando de eventos mundiales. Antes de entrar a la escritura, vamos a ver algunos principios del Eterno que son inmutables, que son inconmovibles. Así es, que son inconmovibles y que nosotros necesitamos comprender. Cuando vemos todo esto que está sucediendo, ¿verdad? Nos damos cuenta que lo que la palabra del Eterno dice habla de eventos mundiales que van a afectar literalmente a toda la sociedad del globo terráqueo, del mundo, todos los países, ¿sí? Cosa que no sucedió a través de las guerras. Los efectos de economía, claro que sí. Sin embargo, el efecto que tiene la guerra en sí misma no fue en todo lugar. Solamente, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Se estaba hablando de lo que sucedía en Europa y la gente y las tragedias, etc. Muy bien, ok, es muy diferente como lo estamos viviendo ahora. Y de aquí para adelante, aquí hay que poner mucha atención a lo que dice la palabra del Eterno. Porque la palabra del Eterno habla de eventos mundiales que no van a exentar a nadie sobre la tierra, a nadie. Todos los países, todas las naciones, todas las razas de la tierra son afectadas por los eventos venideros. Y este evento del COVID-19, aunque no ha traído la letalidad, la muerte, ¿verdad?, tan numerosa, ¿verdad?, de todas maneras está siendo de una influencia mundial. Esa es la gran diferencia. Es por eso que ahorita nosotros podemos ver las cosas desde una perspectiva diferente en comparación con lo que sucedió o la perspectiva que tenían la gente que sufrió la Segunda Guerra o la gente que estaba en China, que también pensaban que el mundo se iba a acabar porque no podían entender por qué había tanta muerte, o en la Primera Guerra, o en las guerras que hubo pues casi siempre en Europa o en Asia, ¿verdad?, de los diferentes reinos, que son interesantísimos. A mí me gusta mucho ver esos documentales y informarme acerca de eso, siempre me ha llamado la atención, etcétera. Aún los eventos que ha habido en el Medio Oriente, cuando ha habido tanta persecución, si nosotros nos ponemos a reflexionar acerca de la persecución de los primeros creyentes en el Mesías, que literalmente fueron esparcidos por todo el mundo por la persecución tan severa que hubo para con ellos. Entonces, igual en las que conocemos como las muertes que hubo en las cruzadas, las muertes que hubo, ¿cómo se dice?, a razón de la reforma protestante, también fue muy grande. Todo lo que tuvo que ver con la Inquisición, que se vino para acá, para las Américas, ¿verdad? Después de nacer en España y traer tanta muerte, tanta injusticia en nombre del cristianismo, fíjense nada más, qué tremendo, ¿sí? Entonces son muchos los eventos, pero nada ha sucedido, no en gravedad de muerte, pero sí en difusión y en hacer, ahora sí que afectar literalmente a número de personas alrededor del globo. No se había dado como se está dando ahorita, ¿sí? Ahorita en la tierra estamos hablando de miles de millones de personas que están encerradas por tener esta precaución por un virus. Esto no se había dado, ¿ok? Entonces se habían dado estos encierros en naciones,
Aún podrían ser incontinentes en algunas pestes a través de la historia, ¿sí? Sin embargo, a este nivel jamás. Ahora, lo que dice la palabra, y por eso es que estamos poniendo atención a la palabra, es que los eventos que vienen, futuros, apocalípticos, si los quieres llamar, ¿sí?, de los últimos tiempos, son eventos mundiales. Y esto que está pasando del COVID puede ser, yo así lo creo, no tengo temor de equivocarme, porque prefiero sembrar en ti inquietud para buscar al Señor a que te quedes pensando no pasa nada. Esto es muy importante que nosotros entendamos, que si esto es ahora sí que el parteaguas para que el Señor empiece a hacer lo que tiene que hacer a nivel mundial, utilizando sus instrumentos, aún algunos malvados, como la misma palabra nos refleja que así ha sido, ¿sí? Si esto es este parteaguas para esto que viene, esta recta final, ¿sí? ¿Sabes qué? Me equivoque o no me equivoque, muchos están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Me equivoque o no me equivoque, va a traer algo bueno y correcto en tu vida. Bueno sería que todos nos empezáramos a enfocar en buscar santidad, obedecer la palabra. De hecho, aunque faltaran 100 años o 200 años más para que todo lo que dice en la palabra de Dios acontezca, ¿sí? ¿Qué tendría de malo? Te pregunto a ti que eres incrédulo y que empiezas a hablar argumentando, pues no sé cuántas cosas, que antes se ha creído esto, que ya habían sucedido cosas semejantes. ¿Qué de malo traería a tu vida? Que la pusieras más en orden, que te pusieras más a buscar a Dios, que verdaderamente empezaras a obedecer la palabra de Dios y verdaderamente tomaras el papel que Dios te ha dado, ¿sí?, así como Él quiere. Pregunto, ¿qué podría haber de malo en ello? ¿Sabes qué? Lo único que pasaría en tu vida es que serías más bendecido. Estarías viviendo en mayor plenitud. Verdaderamente estarías agradando al Señor con tu vida. Yo no le veo absolutamente nada de negativo. A final de cuentas, si esto es verdad, los preparativos que hagas en tu vida personal, mental, emocional, en tu voluntad, en todo lo que tú eres como persona, todo eso que hagas va a ser correcto y bueno. Que el Señor tenga misericordia y que puedas verdaderamente entender el principio de esto. En este momento, bajo estas condiciones, honestamente no tengo temor de equivocarme. Si me equivoco, aleluya, gloria al Eterno, tendremos más tiempo para prepararnos. Pero si no, si esto sí es un parteaguas, un preámbulo, es el inicio de una recta final, ¿sabes qué? Gloria al Eterno también, porque no vas a poder decir que no se te dijo, que no lo escuchaste, que te agarró fuera de base el asunto. No, espérame, es que a mí nadie me dijo, no es así el asunto, porque el mensaje de esto se está dando desde hace miles de años. Me acuerdo de un comentario que se daba acerca, no, es que hasta en la Biblia muchos creían que ya iba a venir el Señor y ya pasaron 2000 años. Ellos no tenían la perspectiva de nosotros. Ellos no entendían toda la situación mundial como la entendemos nosotros. Nosotros se nos están dando más herramientas. Acuérdense que la Biblia dice, el conocimiento, la ciencia se aumentará. Va a haber más conocimiento en los últimos tiempos y eso está sucediendo, para bien y para mal. ¿Ok? Entonces, desde esta perspectiva podemos entender que en cuanto a conocimiento y herramientas para saber, ahora sí que accesar a la verdad, jamás, nunca había habido más elementos, más herramientas que en esta época. Entonces pongamos mucha atención. ¿La maldad se va a aumentar? Sí, es lo que está sucediendo y lo vemos socialmente. No son casos aislados, sino que la misma sociedad está demostrando que la maldad está imperando. En cuanto se les da oportunidad, la gente sale, pero ahora sí que en cantidades impresionantes, a aprovecharse, a pisotear,
¿A qué les importan los derechos de los demás? Ahorita que tan de moda están los derechos humanos, y es cuando más se violan. Yo creo que en toda la historia de la humanidad nunca se habían violado más los derechos legítimos de la humanidad, no los ilegítimos, ¿verdad? Que son tonterías, pero en fin, lo que sí verdaderamente, cómo es que se viola el derecho de tantas personas, ¿verdad? ¿Por qué? Por el egoísmo, por la soberbia, por el querer yo sobresalir o adquirir para mí egoístamente qué me importan los demás, ¿sí? Entonces es algo bien tremendo y está sucediendo y lo vemos tantas veces repetido. Muy bien, en este sentido, cuando hablamos del orden de los tiempos del fin, los vamos a ver, ¿sí? Pero es tan importante que entendamos principios. No vayamos por el morbo de ver qué dice Apocalipsis o cuál es la bestia, esa que tiene los garras de hierro y que destroza y que va a haber terremotos, etcétera, pestes. Pues ya tenemos una peste aquí, ¿verdad? Sí, pero no nos vayamos con el morbo de eso, sino más bien qué es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Se me hace bien, pero impresionante. Eso se me hace más increíble, más impresionante que todavía haya gente que justifique sus actitudes diciendo todavía me falta más tiempo. ¿Y qué dice la palabra? Hombre necio, no sabes si mañana vas a estar aquí. No sabes si verdaderamente mañana vas a vivir. No podemos saberlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros pensemos de esa manera cuando en este día, hoy, deberíamos de hacer las cosas mejores? Deberíamos de cumplir con el papel que el Señor nos está demandando. Muy bien, perdón por la introducción tan grande a lo que estamos hablando, pero quisiera que nos enfocáramos, más que estemos siguiendo estas enseñanzas por morbo, ¿verdad? Que son tan atractivas. Me da mucho la atención porque se hablan de cosas de estas y pones un título así como un poco apocalíptico y vienen las visitas en YouTube. Nosotros no estamos en YouTube, esto es casi privado lo que estamos haciendo, ¿verdad? No le hemos dado la difusión que se debería tal vez, pero es bien curioso que ves esos títulos. Puede ser una mala o buena enseñanza, eso no es importante, pero llegan las cientos de miles de visitas y en ocasiones hasta millones de visitas por un título que es así medio morboso. El morbo nos mueve y eso debería de parar. Deberíamos de enfocarnos a la verdad bíblica y enfocarnos principalmente a lo que nos toca a cada uno de nosotros. Espero que estés de acuerdo con esto, porque la responsabilidad de nosotros es grande delante del Eterno. Y por eso es que vamos a ser juzgados. ¿Ok? Muy bien, el orden de los tiempos del fin 3. En el sentido lo vamos a dejar un poquito más para adelante, porque quiero que nos enfoquemos hoy en dos temas, ¿verdad? Principios inmutables e inconmovibles. Principios inmutables e inconmovibles. Esto, que el Señor nos traiga revelación. Bendito Abba, vamos a orar. Bendito Abba, ten misericordia de nosotros. Te pido en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, que tú nos muestres lo que tu palabra nos quiere decir, pero que nos lo muestres en nuestra mente y en nuestro corazón. Que haya esa revelación en el poder de tu Espíritu, de tu Ruach, y que nada impida que lo que tú tienes para nosotros sea, ahora sí que se desvanezca, sino al contrario, que se establezca firme en nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, te lo pido. Amén. Vamos a ver esto de los principios inmutables e inconmovibles y cómo desde siempre hay una característica de la sociedad que se va a perder, de la sociedad que va a, ahora sí que por su propia decisión, ¿sí?, está rechazando la palabra eterna, la palabra de salvación, el plan de redención del Eterno, lo rechaza abiertamente. Entonces, los principios inmutables e inconmovibles. Tal vez para alguna persona podría decir, bueno, ¿qué es eso de inmutable e inconmovible? Vamos a verlo. Las definiciones son muy sencillas. Inmutable, que no puede ser cambiado o alterado.
Así de sencillo es. No puede ser cambiado o alterado. Inconmovible, que no se altera con el paso del tiempo. Estas características son propias del Elohim, de nuestro Abba, el Dios de la Biblia. Él no cambia y no va a ser alterado. Y Él, con el paso del tiempo, tampoco es alterado, no es cambiado. Cuando nosotros hablamos de la palabra del Eterno, ¿sí?, de la Biblia es también de naturaleza inmutable e inconmovible. La palabra del Eterno es inmutable e inconmovible. El principio es revelado, desde el principio es revelado el final. Vamos a ver algunas escrituras para que nosotros podamos entrar en este tema. Entonces, todo esto es un fundamento para nosotros poder entender el final de los tiempos. Si yo todavía creo que ha habido algunas modificaciones en el plan del Eterno para los últimos tiempos, aún desde hace 2000 años para acá, estoy violentando una característica, ahora sí que propia del Dios de la Biblia, del Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso no puede ser. La palabra del Eterno nos enseña que Él es inmutable y es inconmovible. ¿Sí? Muy bien. Todo esto, ¿verdad? Lo voy a poner, ¿verdad? Que habíamos visto las revelaciones del capítulo 6 de Apocalipsis, los primeros 4 jinetes, y luego vimos el 5º sello, ¿verdad? De todos los mártires que ha habido a través de la historia y cómo lo revela la palabra. Y después vemos el 6º sello, que las características del 6º sello no las hemos vivido, ¿verdad? No están, y vemos que hay un orden, porque el Dios de la Biblia es un Dios de orden. Ayer vimos acerca de esto, precisamente cerrando el tiempo de reposo, el Shabbat, ¿sí? Y vimos ahora sí que ese 6º sello, cómo es tan relevante, porque nos da ahora sí que una visión de lo que va a dividir los tiempos. Un gran terremoto, dice, el sol se puso negro, la luna llena se volvió color rojo sangre, las estrellas del cielo cayeron en la tierra, el cielo retrocedió como pergamino. Toda montaña e isla se moverán de su lugar. Son cosas que no han sucedido. Vemos que sí ha habido lunas rojas, ¿verdad? Pero está hablando de específica, a través de la historia ha habido diferentes lunas rojas, pero está hablando de lunas rojas que van a ser, ahora sí que después de esto, después de un terremoto, después de tener un eclipse, ¿verdad?, que va a hacer que el sol se ponga negro, etc. Toda montaña e isla será movida. Los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos y poderosos, en verdad todos, esclavos y libres, se escondieron en cuevas y entre las rocas y las montañas. Ahora, todo esto vemos que se ha preparado pues para que así suceda, ¿verdad? Porque sabemos que hay gente que ha hecho construcciones millonarias dentro de las montañas y prefieren estar ahí que darle la cara al Señor. Bueno, esto ya lo hemos comentado. En esto, ¿verdad?, que nosotros estamos viendo, la palabra del Señor nos habla de esa inmutabilidad y esa inconmovible característica de Él y de su santa palabra. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver qué dice la palabra del Señor acerca de estas características. En Malaquías 3:6 dice así: porque yo, Yahweh, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Sí? Y esa es una bendición. Lo vemos que esa característica propia de nuestro Dios, de nuestro Elohim, está trayendo una seguridad a nosotros como pueblo. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? Porque Él prometió, y si prometió, ¿no va a ser? Desde luego que sí. ¿Y qué prometió? La bendición y protección del pueblo de Israel, aún de un remanente, ¿verdad?, que va a ser conservado hasta lo último del tiempo. Entonces eso no va a cambiar. El ejemplo está en que la palabra del Señor sustenta que el pueblo de Israel, su iglesia, y no me estoy equivocando en decirlo, su iglesia, su congregación, en hebreo Kehilá,
¿verdad? No es cambiada por ninguna otra. No hay plan B. El Señor se sostiene en lo que dice, y en lugar de, ¿verdad?, hacer una iglesia emergente que va a tomar el lugar de Israel, en el sentido malo de esto, ¿verdad? Entonces, en lugar de eso, ¿qué es lo que hace? Sustenta su palabra en la bendición que es hasta los últimos tiempos de su pueblo Israel. Lo trae de todas las naciones, gente, almas de todas las naciones, de toda tribu y nación, para injertarlos a su pueblo. Romanos 11, hay que leerlo. Efesios 2, hay que leerlo. Y Apocalipsis, ¿verdad? También vemos que revela toda esta promesa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no cambia, y por eso es que va a sustentar a su pueblo Israel. Números 3, 6, 7. Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, y no lo cumplirá. Es obvio que se está poniendo esto con esa respuesta, ¿verdad?, que tiene que darse. Si dijo que iba a hacer, ¿lo hará? Pues claro que sí. Y si lo habló, ¿lo va a cumplir? Desde luego que lo va a cumplir. El hecho de que nosotros ahora sí que como religiosos a través de la historia, la humanidad empiece a desesperarse e invente cosas para darle respuesta a lo que la palabra del Señor dice, bueno, esa es otra cosa. Pero hasta donde yo no veo que mi Dios, el Dios de la Biblia, Yahweh de los ejércitos, tenga necesidad de que nosotros le defendamos. Es suficiente Él mismo para defender sus posturas y lo que Él dice. Él es suficiente, poderoso, para poder cumplir lo que Él ha prometido, con o sin tu opinión, con o sin tu interpretación erudita de lo que debe de suceder. No, espérame, nosotros nos vamos a someter a lo que Él dice. Los que nos equivocamos somos nosotros, Él no. ¿Ok? Entonces, no porque en algún tiempo se equivocaron en su manera de ver las cosas o quisieron transgiversar las cosas por algunas intereses o motivaciones ahí oscuras, ¿verdad? No quiere decir que la palabra del Señor no se vaya a cumplir. Y si Él dijo que las profecías se cumplen en Yeshua el Mesías para salvación de la casa de Israel y la casa de Judá, así es, y punto, se acabó. Yo no puedo estar debatiendo ni anulando lo que la palabra del Señor sí dice, ¿ok? Entonces sigamos. Él no cambia, ahí está muy claro. ¿Qué es? Es inmutable, es inconmovible. Así es, no lo puedo yo cambiar. Sigamos. Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí. Fíjense qué tremendas palabras. Nada se asemeja a Yahweh, nada se asemeja a nuestro Elohim, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. ¡Qué tremendo! Porque Él mismo se está sometiendo a su mismo consejo, sin temor, sin necesidad de que le ayudemos. No hay necesidad de que una denominación saque algunas doctrinas para poder justificar el error de Dios. No es así. No, ahora sí que no trabaja de esa manera. Yo no tengo que inventar doctrinas. La misma enseñanza bíblica, desde el principio hasta el fin, nos va a dar las respuestas. Y entendiendo las tipologías, entendiendo las sombras, vamos a poder verdaderamente comprender lo que es el ejemplo, lo que es real, lo que es la sustancia. Pero si no entiendo yo las tipologías, las sombras, ¿cómo voy a conocer la sustancia? Lejos estoy de eso. ¿Ok? Entonces la palabra es muy clara. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Y la palabra escrita ahí está como un testimonio. Bendito sea el Señor y su palabra, porque es un testimonio viviente. La palabra escrita, no hay manera de refutar a eso. Él lo dice
y no tiene temor de fallar. Que el Señor nos agarre completamente en fortaleza, confiando en lo que Él ha dicho. Que ha venido a través de la historia y vendrán con más fuerza, y esto es muy importante entenderlo, con más fuerza, muchos que son, ahora sí, contrarios, que son enemigos de la palabra del Eterno, y van a refutarla, y van a argumentar, y van a tratar de poner, ahora sí que diferentes trampas y obstáculos para que tú permanezcas firme en lo que está escrito. Es algo bien tremendo, pero así va a ser. Así ha sido a través de la historia, y se va a agudizar más. Y viene ese falso evangelio, ese falso conocimiento, esas falsas filosofías que van en contra de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque no se quieren someter al Dios de la Biblia. Muy bien, sigamos. En el Salmo 102:25 dice así: desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, y todo lo que hay dentro también, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestidos los mudarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Amén y aleluya, que así sea. Entonces es bien claro cómo es que el Señor es creador de todas las cosas, y Él tiene cuidado de su creación. Él tiene las maneras y las formas como va a tratar con nosotros, con su pueblo, con el mundo, con toda la creación. ¿Ok? Él no se va a equivocar. Él está completamente firme en su plan. Sigamos. Inmutable e inconmovible. Amén. Salmo 33:11. El consejo de Yahweh permanece para siempre. ¿Lo leemos otra vez? El consejo de Yahweh permanece para siempre. ¿Podríamos decir amén a eso? Claro que sí. Amén. Que así sea. Los designios de su corazón de generación en generación. Ahí nosotros podemos aunar cómo es que la palabra del Señor dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero su palabra permanece por la eternidad. Su palabra es perpetua. No va a cambiar. No va a cambiar. Y lo que dijeron los profetas se cumple. Lo que dijeron los profetas se cumple. Y ningún apóstol, ningún siervo de Dios del Nuevo Testamento, incluyendo Pablo, hicieron una obra esforzándose para poder, ahora sí que, derogar la palabra eterna de Dios. Imposible que fuera así. Imposible, ¿ok? Entonces tenemos que entender que así es. Y que Dios mismo se para en su misma verdad y en su misma palabra y dice: mi consejo permanece para siempre, el designio de mi corazón de generación en generación. Entonces así es, ¿verdad? Hebreos 6:17. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. La inmutabilidad de su propósito. ¿Ok? Entonces aquí es muy importante que nosotros veamos lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Él y sus promesas, sus propósitos son inmutables. Inmutables. No serán movidos. No van a ser cambiados. Muy bien, sigamos. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿Lo leemos otra vez esto último? No hay cambio ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo buen don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y todos podemos decir también amén. Hebreos 13:8. Yeshua HaMashiach es el mismo
ayer, hoy y por los siglos. Tampoco va a haber cambio en Él. No hay cambio en sus características, no hay cambio en su naturaleza. El mismo va a ser como es y nadie lo va a cambiar a través de la historia. No hay un Dios moderno que está fundado en el amor, misericordia y bondad, sin que traiga justicia, sin que se deje de ser celoso, ni sin que traiga retribución. No hay eso, no cambia. Él es bondad, amor, ¿verdad? También misericordia, tanto como justo, como celoso de sus cosas, inmutable en toda su esencia. No va a cambiar. No va a cambiar la retribución porque es de su naturaleza. Él es guerrero. Él es, ahora sí que dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo refleja? Él va a traer la contienda. Él va a traer la justicia y la venganza. Entonces entendamos quién es el Dios de la Biblia, pero plenamente, porque aún a sus siervos les trajo disciplina. Aún en tiempos, ¿cómo se dice? En tiempos antiguos, trajo retribución al que pecaba, al que se rebelaba contra lo que él establecía. No va a cambiar hoy. Tanto Pedro como Judas hablan acerca de esta característica de él. Como en el mundo antiguo trajo esa retribución y de la misma manera lo va a hacer ahora. En su tiempo, de acuerdo a su plan. Todo en orden. Muy bien, veamos. Esto me gusta mucho. Eclesiastés 1:9 dice esto. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Cuando nosotros vemos los mensajes que nosotros hemos sido, ahora sí que bendecidos con ellos a través de la obra misericordiosa de nuestro Padre a través de Yeshua, nosotros nos gozamos con todo eso. ¿Y de dónde salió todo esto? Desde el principio se anunciaba que iba a ser de esa manera. No hay nada nuevo bajo el sol. Se empiezan a descubrir las cosas que ya están establecidas desde el principio. No son descubiertos esos misterios. Eso que estaba oculto en el Mesías. Pero el Mesías mismo, la palabra del Eterno lo afirma, es desde el principio. Me gusta mucho cómo es que la palabra enseña que la roca que fue golpeada por Moisés era el mismo Mesías. Entonces, ¿por qué? Porque de él emanaba agua de vida. ¿Para quién? Para la nación de Israel, para el pueblo de Israel, en el cual somos injertados por su pura misericordia. Entonces, en este sentido, y quise citar este Eclesiastés 1:9, porque tenemos que comprender todo lo que dice la palabra del Eterno desde el principio para nosotros poder, ahora sí, tener una buena perspectiva de lo que va a acontecer al final. Y esto es tan importante. El mismo Yeshua nos viene a traer esta revelación, porque Él dice, como en los tiempos de Noé. No, Noé, ¿cómo que Noé? Pues si está en Génesis 6, precisamente. No hay nada nuevo bajo el sol. Van a venir a repetirse las cosas, ¿sí? De esta manera como el Señor lo está diciendo. Muy bien, en este tiempo hay algo muy especial, una característica esencial para el juicio de Dios, para toda la humanidad, para toda la tierra, ¿sí? Y cada vez más, por desgracia, y yo sé que Dios va a traer en misericordia muchos al redil, muchos a salvación. Pero hay una característica que se está agudizando más. Cada vez más. Fíjense nada más. Rechazo a lo que viene de Elohim, su palabra, su instrucción. Esto es una característica. Cada vez más la gente no quiere saber lo que dice la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Porque sus obras son malas y no quieren ser, ahora sí que, ¿cómo se dice? No quieren ser, ¿cómo se dice? Acusados. No van a aceptar
ser acusados porque sus obras son malas, son hechas en tinieblas. Y viene la luz, ¿verdad? Y no quieren aceptar porque la luz, que es la palabra misma, les está indicando lo que estás haciendo está mal. Lo que estás haciendo es pecado. A la gente cada vez más no le interesa que se les diga que están mal, ¿sí? Quieren que se les diga, tú estás bien, tú sigue adelante, si tú eres feliz con eso, lo respetamos, si tú vive tu vida, etc. Ese tipo de filosofía es contraria a la palabra del Eterno. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner atención, ¿sí? No estar nosotros según las las costumbres y filosofías de este mundo, sino según lo que la palabra del Eterno nos indica. Entonces la palabra es bien clara. ¿Cómo es que se rechazó la luz? Porque se estaba en tinieblas. ¿Sí? Se estaba en tinieblas. Vamos a ver un poco de esto para que veamos las características de esta sociedad, ¿verdad? Que estamos viviendo, que obviamente hay un remanente, hay gente que va a ser fiel y ahora sí que va a perseverar hasta el fin, para honra y honor del Eterno. Que el Señor nos fortalezca para que así sea. Romanos 1, 18 al 31. Vamos a leer estos capítulos, estos versículos con cuidado para que veamos esto. Muy bien. Porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cada vez se da más el que prolifere lo que es contrario a la Biblia. Esto llama mucho la atención porque, por desgracia, nosotros estamos siendo ahora sí que causa del malestar en lugar de nosotros ser instrumentos de justicia para que esto se pare. Por desgracia, nosotros aún pagamos y patrocinamos todos los instrumentos del mundo para ir en contra de la fe bíblica. Ahora sí que las series que estamos viendo, las películas, la manera en cómo se mueve todo el mundo, ¿verdad? A través de estos entretenimiento, entre comillas, ¿verdad? Porque es un entretenimiento que es instrumento para ir en contra de lo establecido por el Eterno. Y nosotros, ¿verdad? Empezamos a ser como que demasiado pasivos, ¿verdad? Somos demasiado... ahora sí que, así se dice, como alcahuetes, como que estamos nosotros apapachando nuestra carne porque nos deleitamos en todo eso y patrocinamos el que todas esas herramientas sigan siendo difundidas en todo el mundo. Esto es algo bien tremendo, porque toda esta cultura, esta filosofía mundial, van en contra de la verdad, detienen con injusticia la verdad. Esto es algo bien tremendo, porque lo estamos viviendo. Porque lo que de Elohim se conoce, les es manifiesto, pues Elohim se los manifestó. Entonces, aquí hay algo muy, muy importante. Me tocó ver una manera de querer evangelizar a una persona que era atea. El ateo se burlaba y todo. Ya sabía lo que le iban a decir. Sí conocía el mensaje. Y dijo, pues ya sé lo que me vas a decir, no me interesa, yo no creo en eso. Y la persona aferrada, así literalmente, entregando sus perlas para que sean pisoteadas por una persona que es como un puerco. Eso es lo que dice la Biblia. Totalmente rechazando. Es más, la persona que estaba evangelizando estaba haciendo mal, porque no estaba respetando la decisión que ese individuo tomó. Él ya sabe, él ya conoce el mensaje, no le interesa. Hay un rechazo hacia la palabra. No podemos nosotros, ¿verdad?, forzar esto. Esto es obra del Espíritu, nosotros cumplimos y te retiras. No puedes exponerte a que esa persona aún peque más. Yo no quiero ser instrumento para que una persona sea juzgada más severamente. Ya rechazó, ora por él.
no estés dando tus perlas a los puercos. No es así, no es así. Es muy importante que nosotros respetemos y démosle honra al que merece honra, ¿sí? Que le demos honra al que merece honra. Y si hay un rechazo hacia su santa palabra, yo no voy a exponer más su santa palabra. No se puede hacer, ¿ok? Y debemos de respetar esas decisiones que ellos toman. Así lo hacen, pues que así sea. No nos corresponde, ¿sí? Aún sean familiares. Y créanme que me duele decir esto que estoy diciendo, ¿sí? Porque amamos a nuestra familia, pero si están rechazando, no podemos nosotros forzarlo. Es obra del Señor, que el Señor tenga misericordia, que el Señor tenga misericordia. Porque lo que el de Elohim se conoce es manifiesto, pues Elohim se los manifestó. Sigamos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Se sabe que es necesario más fe, creer en una creación evolutiva, que en la palabra del Eterno. Esa gente tiene más fe. Se sabe científicamente que son meramente teorías incomprobables, absurdas aún. Sin embargo, se siguen montando en eso. ¿Saben por qué? Porque la ética de una filosofía de esa naturaleza va a permitir que la persona se deleite en su pecado y en su carne, y no hay prohibición. Entonces, una persona que está metida en esa confianza, en esa fe, hacia cosas que son absurdas, ¿sí?, no va a querer someterse al orden establecido por el Eterno. No va a querer someterse a un Dios que es completamente ético, que es completamente ético a su moral, a su misma, ahora sí que a lo mismo establecido por Él, que siempre va a respaldar lo que dice, y que dice completa y totalmente, y lo manifiesta a través de su misma creación. Soy inmutable, no voy a moverme, no voy a retractarme. El paso del tiempo no me deteriora, ni lo que dije. Eso es algo bien impresionante de nuestro Dios. Entonces, Él sigue con la misma ética, aún lo rechacen todas las naciones, y Dios no va a cambiar. Aún el mundo cambie y se destruya y sea completamente, ahora sí que desaparezca todo lo que hay, el Eterno sigue completamente firme en lo que es inmutable, es inconmovible. Entonces, ese es nuestro Dios. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la carne? Va a buscar diferentes formas de justificar lo que hace, ¿sí?, para no sentirse mal y apapacharse a sí mismo, diciendo, no tiene nada de malo. Pero la palabra inmutable de Dios dice, sí es pecado, sí es malo, y no va a cambiar. No va a cambiar nunca, nunca va a cambiar. La ética, la moral, que es completamente espiritual, establecida por el Dios eterno, también es eterna, perpetua, inmutable, inconmovible. Entonces, ahí vamos ya entendiendo lo que son estas dos naturalezas: la naturaleza de la carne, la naturaleza de la rebeldía, de la anarquía, y la naturaleza de completamente orden y sometimiento de acuerdo a una ética divina, completamente eterna. Amén. Entonces aquí es donde tenemos que poner atención. No tienen excusa, así nada más. Todos sus argumentos les van a llegar al tope, y van a tener que entender que lo que creen se requiere más fe que creer en un Dios completamente poderoso que hizo todas las cosas que existen, ¿sí? Pero en esa necedad quieren estar parados, pues que permanezcan ahí. El Señor los va a juzgar. El Señor los va a juzgar. ¿Y los va a juzgar con qué? Con su propia palabra. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Porque su palabra es para siempre.
es para siempre. Vamos al 21. Pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como Elohim, como a Dios, ni le dieron gracias. Y ya habíamos leído que Él es el único Dios, es el único Elohim. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahí está. Y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos. Eso es lo que está pasando ahora. Aunque crean que sí, o más, aunque conozcan el plan, aunque conozcan el mensaje, se están envaneciendo en sus razonamientos. No les interesa someterse a la ética divina, a la ley divina, ahora sí que la instrucción de parte del único Dios verdadero que creó todas las cosas. No les interesa. Van a querer seguir en sus adulterios, en sus fornicaciones, en sus mentiras, en sus dobles sentidos, en sus relaciones ilícitas que no producen vida. Van a querer seguir justificando la muerte de niños inocentes en el vientre de la madre. Van a querer seguir completamente en su propia necedad y van a exigir su derecho de no ser juzgados y aún respetados, y aún van a voltear las cosas, haciendo que las cosas buenas sean malas y las malas sean buenas. Eso es lo que dice la Escritura. Y hay muchos niveles en esto, no solamente de una moral o ética divina para las cuestiones sexuales. Tiene que ver con mentira, con no querer la verdad, con su necio corazón de hablar de cosas evolutivas, cuando nosotros estamos completamente convencidos que la palabra del Señor habla de cosas creadas, ¿sí? Entonces hay algo muy especial en todo esto. Todo este espíritu, que es algo espiritual, ¿sí?, que es contrario al espíritu del Eterno, choca con él, no se lleva con él. Por eso la palabra a través de Pablo justifica y dice claramente: la palabra de Dios, la ley, es espiritual y mi carne no armoniza con ella, no quiere obedecer, no quiere someterse, pero mi espíritu se deleita en la ley de Yahweh. Alabado sea el Eterno. Romanos capítulo 7, ahí está, no lo estoy inventando. Entonces nosotros debemos de ser espirituales y ahora sí que conforme a lo escrito nosotros someternos en espiritualidad y vivir bajo la unción del Espíritu, en obediencia, en los dones, manifestando el fruto, yendo mejorando. Ahora sí que el fruto del Espíritu, todo lo que abarca el Espíritu en poder y todo lo que el Señor nos está dando para caminar en obediencia a su palabra. Que el Señor tenga misericordia. Sigamos adelante. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, de acuerdo a su misma necedad, están acumulando para ellos mismos, ¿sí?, ese fortalecimiento, esa fortaleza mental que no los va a dejar salir. ¿Por qué? Porque ellos de completa voluntad se están metiendo en esto, que tal vez ni siquiera entienden. Que el Señor tenga misericordia y que traiga luz a todas esas mentes entenebrecidas. Sigamos. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto es impresionante, porque es completamente, ahora sí que contemporáneo, es completamente de acuerdo a nuestros tiempos. Así es, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ahora el que es necio, tonto y completamente no entiende las cosas, es el que se somete a la palabra del Eterno. Y el que está en contra de la palabra del Eterno, ese es muy inteligente y ese no es retrógrado, ese sí está entendiendo, ha evolucionado mentalmente, y dentro de esa necedad se están entenebreciendo más, porque profesando ser sabios se hicieron más necios. Oremos, al Señor por esto, para que Dios traiga luz a cada mente que esté entenebrecida, que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Y que más vengan a su conocimiento, que nos ayude a ser sabios para hablar continuo con la gente que no le conoce. Y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible en semejanza de imágenes
de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y esto es a través de toda la historia, así ha sido, ¿sí? Y cambian la gloria de Elohim y le dan gloria a cualquier cosa, aún al mismo humano. De hecho, en eso estamos ahora, cada vez dándole más crédito al humano mismo que al que creó al humano. Impresionante, pero así es. Y aún queremos tumbar de su lugar a nuestro Dios eterno, como humanidad estoy hablando, obviamente nosotros no, ¿sí? Se quiere cambiar y tumbar el lugar que le corresponde al único Dios verdadero y poner en ese trono al mismo humano, a la humanidad. El humanismo está creciendo de una manera sin precedentes. ¿Por qué? Como empezamos en el principio, está haciendo de manera mundial. En todo el mundo se está dando esto y no está respetando religiones. Aún el mismo Islam, que es de las religiones más severas, está siendo quebrantado por el humanismo. Es algo impresionante. No hay religión que se pueda oponer a esto. Esto está trayendo más fuerza que todo. ¿Por qué? Porque se está haciendo de una manera, ¿verdad?, muy sutil a través de los medios de comunicación y está haciendo como gotera de agua, poco a poco. Pero ¿cómo? Perseverantes en esta necedad, golpeteando a través de las décadas, a través de los medios de comunicación, a través de las universidades, golpeteando, ¿verdad?, y tratando de destruir la moral, todo lo que tiene que ver con la ética bíblica, ¿verdad?, desacreditando ¿verdad?, con las mentes de nuestros jóvenes que no están todavía maduras, estando taladrando en ellas y poniéndoles ahora sí que cauterizando sus conciencias para que no vuelvan a creer en lo que está escrito en la palabra. Que el Señor tenga misericordia y que reprenda toda esa estrategia satánica, diabólica. Que el Señor tenga misericordia. Así es, vamos a continuar. Cambiaron la gloria de Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también, fíjense, por lo cual en consecuencia de rechazar al Eterno, de rechazar su palabra, Elohim, es decir, Dios, los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias, en sus malos deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjense qué tremendo. Ahora sí que el estar, ¿cómo se dice? Esas mentes entrenebrecidas, ahora sí que estando llenas de tinieblas, se hacen más densas esas tinieblas y sus propios malos pensamientos a ellos son entregados porque están rechazando a Dios. Dicen, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Y empiezan a deshonrar sus propios cuerpos. Fíjense qué curioso, porque no es solamente el hablar de una preferencia. Habla de que hay algo que se está haciendo para que esa persona empiece a degradarse cada vez más. Eso lo dice la palabra del Eterno. Sigamos. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios, fíjense qué tremendo, por la mentira. Prefiero creer en las mentiras, eso dicen. Prefiero creer en la mentira que en la verdad de Dios. Se comprueba que la ética de la palabra de Dios trae bendición a los pueblos, a las personas, a las familias. Es mejor, pero por mucho. Pero dicen, yo cambio la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Y esto es algo bien tremendo, porque ahorita se respeta más a una criatura de Dios y se ejerce más el derecho para una criatura de Dios que para una persona que es a imagen de Dios. Esto es increíble, pero ya hemos llegado a ese punto. Y eso no quiere decir que yo esté a favor a que se maltrate a la naturaleza o a la creación de Dios y a lo creado por Dios. Porque la misma palabra en el capítulo 11 de Apocalipsis habla acerca del juicio que va a haber severo contra los que destruyen la tierra, contra los que destruyen a la bendita creación de Dios. Así que no se me malentienda, pero nunca jamás va a estar por encima el alma de un ser humano, ¿verdad?, por algo que fue creado por Dios. Jamás.
El alma de un ser humano vale más. La dignidad de cualquier persona. Esto es algo muy tremendo. Cómo es que se cambian las cosas. Empiezan a voltearse en lugar de que estén en un orden correcto. Y sí se ha abusado de todo, de todas estas cosas, de la naturaleza, de los animales mismos. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Y está mal. También está mal esto. ¿Ok? Sigamos. Y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Qué quiere decir? No va a cambiar. No va a cambiar. El Señor va a ser bendito por siempre. Amén. 26. Por esto Elohim los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Sí? De sus propios malos deseos eres entregado, porque me has rechazado y has creído ser más sabio que yo. Nos está diciendo este mensaje a toda la humanidad del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En humildad y mansedumbre decir: no, Señor, no te rechazo. Tú eres más sabio que yo. Tú eres más, tienes más verdad que yo. Mi verdad y mis capacidades no se comparan contigo. Me someto a lo que tú estableces en humildad, y el Señor va a traer bendición a ti. En Yeshua HaMashiach somos salvos. Bendito sea su nombre. Por esto Elohim los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y así es. Empieza toda esa depravación y todo ese libertinaje que va a traer juicio a la tierra. No hay nada nuevo bajo el sol. Acuérdense, como en los tiempos de Noé. Y vemos, para allá vamos, porque los vamos a meternos a los tiempos de Noé. Y van a ver cómo es que está siendo tan semejante lo que pasó en los tiempos de Noé a lo que está sucediendo ahora. Viene juicio, ¿verdad? Aprendamos de lo que está escrito en la Torá, porque el juicio viene. Sigamos. 27, Romanos 1:27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, fíjense qué tremendo, Dios creó todo hermoso y perfecto y para que nos gocemos y disfrutemos, pero la maldad del hombre siempre distorsiona lo correcto, lo hermoso, lo verdadero, ¿sí? Dejando el uso natural de la mujer en una relación santa y provechosa, porque trae vida dentro del matrimonio, ¿verdad? Se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Va a ser exactamente lo mismo. El juicio viene. Toda esta depravación que nos está inundando cada vez más va a traer un juicio de parte del Eterno. Que el Señor tenga misericordia. Y no estamos hablando, ¿verdad?, para que la gente sea perdida en sus pecados, sino para que vengan arrepentimiento. Tiempo de techubá, tiempo de arrepentimiento, de volver a las Escrituras. Es este tiempo. Es tiempo de volver, es tiempo de poner nuestros ojos en la bendita misericordia que estamos recibiendo a través del sacrificio de Yeshua, nuestro Mesías, de Jesucristo. Y lo tengo que decir así para que todos los que escuchen entiendan. Es necesario volver al Padre a través del único que es la puerta, nuestro Salvador, Cristo Jesús, Yeshua el Mesías judío, el Mesías hebreo, el Mesías israelita, el único que es verdadero. Que el Señor tenga misericordia. Sigamos adelante. La retribución debido a su extravío. La retribución va a llegar. No va a ser que no. Es sí. Va a llegar. Y por eso es tan importante venir a Techubá, venir al arrepentimiento. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, a Elohim, Dios los entregó a una mente reprobada. Llega el momento en que ya no hay misericordia, sino juicio. Y para que llegue ese momento es que llega a un colmo, llega a una saturación de maldad. Porque la palabra refleja en la Biblia claramente, nuestro Dios es un Dios misericordioso. Cuando ya viene el juicio es que de plano
De plano, fue mucha la maldad. Paciente es Dios, no quiere que nadie se pierda. Es impresionante que la bondad y la maldad, la misericordia de Dios sea tan grande y que aún llegue a un colmo por la maldad, por la injusticia, por la rebeldía en contra de Dios. Tanta maldad tiene que ser increíblemente, yo lo pongo así como un tsunami de maldad, para que el Señor tenga que llegar a tomar la decisión de traer juicio, porque Él es bueno y misericordioso. Esto es algo increíble, impresionante, pero así es. La maldad se está incrementando y de una manera perversa y grandísima. Que el Señor tenga misericordia. Hermanos, la maldad está atacando fuertemente a nuestros niños. No permitas, padre de familia, no es tiempo de callar, es tiempo de hablar, es tiempo de defender a nuestros hijos. Están siendo bombardeados a través de los medios de comunicación, pero aún se está queriendo legislar, ¿verdad?, la educación de nuestros hijos de acuerdo a ética y moral, filosofías que son ajenas a nosotros. Está sucediendo, está sucediendo. No permitamos que sea así. Tenemos que defender a nuestros hijos. Delante de Dios vamos ahora sí que a rendir cuentas. Ya nos está llegando información de todas las artimañas, todos los planes que están teniendo para ahora sí que golpear a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Son nuestros jóvenes. Nosotros los hemos entregado al Eterno, al Dios de la Biblia. No dejemos que siga avanzando esto. Es una maldad sin precedentes, es a nivel mundial. Vamos a hablar más sobre esto. Tenemos que defender a nuestras familias, a nuestros hijos. Que así sea. Y dice, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Sí, obviamente que no convienen. Estando atestados de toda injusticia. Fíjense qué tremendo. Toda injusticia. Hermanos, por favor, otra vez, a todo cristiano evangélico que cree en la Biblia, que cree que la Biblia es la verdad, cuando habla la palabra de injusticia, de maldad, viene del griego y quiere decir no hacer la ley, gente sin ley. Quiere decir anarquía, no se quieren someter a la ley. Eso lo dice en griego en el Nuevo Testamento. No es un invento mío, es la realidad. Ya tenemos una enseñanza acerca de esto. En los mismos domingos, creo que, no me acuerdo cuál, ahorita hasta se los puedo poner al final, ¿verdad? Está la enseñanza desde el griego, que es lo que dice. Iniquidad, injusticia, maldad, tiene que ver con desobediencia a la ley del Padre, a la ley de Dios. ¿Ok? Atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. Fíjense qué tremendo. Parece que estamos escuchando noticias de un periódico que salió hoy. Todo esto está reflejado en nuestra sociedad. Tenemos que recapacitar, los tiempos están muy adelantados. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy, pero muy especiales. Todo esto que leímos, por desgracia, caracteriza a nuestra sociedad en la que vivimos ahora. Claro que hay gente que hace el bien, claro que hay gente que no está metida en esto completamente, pero tenemos que ver que esto está avanzando cada vez más, que está siendo más característico de nuestras sociedades, con decisiones tan perversas y erróneas desde las mismas
cámaras de diputados y de senadores, desde el mismo centro de donde se forman las leyes, está saliendo esta perversidad y nos está inundando, ¿sí? Es algo increíble. Y en el 32 dice, después de decir sin misericordia, sin rajamín en hebreo, en el 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, aún las enseñan. Se complacen con los que están practicando todo esto. Ahora es algo increíble. Humanamente hablando, y vuelvo a repetirlo, humanamente hablando, como adultos, que cada quien haga de su vida lo que quiera, humanamente hablando, ¿sí? Pero es increíble que aún humanamente hablando, ¿sí?, se esté apoyando a lo que va en contra de una moral tan básica en las sociedades. Esto es increíble. ¿Cómo es que se deleitan cuando alguien está en el error, cuando alguien está en el pecado, y se aplauden los unos a los otros? Y ahí van las modelitos, ¿verdad? Las modelitos con su micrófono, ¿verdad? Hablando una bola de perversidad y adulando al que está en pecado, pero criticando y haciendo pedazos al que tenga ética de acuerdo a Dios, de acuerdo a la Biblia. Definitivamente están siendo, ¿verdad? Se están ahora sí que sumergiendo en su propia maldad, están cavando su propia fosa. El Señor va a traer juicio sobre todo esto. Y están taladrando con estas actitudes y con estas depravaciones la mente de nuestros hijos y de nuestros jóvenes. Papás, tengamos mucho cuidado. No son tiempos buenos, son tiempos peligrosos, tiempos perversos. Y desgraciadamente esa perversidad se mete por los aparatos de televisión. Se mete por todos esos aparatos de televisión, de computadoras, de los mismos teléfonos. Hay que tener control de lo que ven nuestros hijos. Es muy importante, ¿sí? Vamos a seguir. Cuando nosotros nos vamos a Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo, fíjense qué tremendo, qué contraste, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, todo este contraste que está reflejando Romanos capítulo 1 es impresionante, porque nosotros seguimos con la misma prédica. Nos deleitamos y nos gozamos en el poder de Dios, que es a través de la salvación de Yeshua, nuestro Mesías, ¿sí? Y la maldad se está incrementando en completamente este mensaje de poder, ¿sí? Aún dicen es locura y es una cuestión retrógrada de una mente ahora sí que ignorante, perversa, etcétera. Cuando la palabra del Señor dice no, es inmutable, no va a cambiar. Ese es el mensaje de amor para los que son salvos, pero para los que se pierden va a ser necedad. Las cosas buenas se empiezan a hacer malas y las malas empiezan a ser buenas, se ponen en lugares, ahora sí que se intercambian el lugar y cada vez más se hace eso. Cuando vamos a 1 Corintios, nosotros nos damos cuenta de esto. Veamos cómo lo dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero en los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Elohim, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios es poderoso. La fuerza que pueda, la sabiduría, el poder que pueda florecer de la humanidad es nada delante de nuestro Dios. Veamos. Y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Claro que sí, pero ¿por qué? Lo acabamos de leer en Romanos.
porque está entenebrecido el entendimiento y se han ahora sí que regocijado en la necedad, en la maldad y en la injusticia. Han querido estar verdaderamente fundados en toda esta perversidad. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Los ha entregado a su concupiscencia, a sus malos deseos y pensamientos. 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Y que así va a seguir siendo, porque es palabra inmutable, inconmovible. Así va a seguir siendo. No va a cambiar. Hermanos, no cambia el pueblo de Dios asemejándose al mundo. No es así. Es un error. Tenemos que seguir firmes con mucha humildad, amor y sabiduría en lo que está escrito, sin ser ahora sí que mutables, cambiantes. No es así. Tenemos que tener la característica de nuestro Dios fundados en una palabra inmutable, inconmovible, no es negociable. Amén. Que el Señor nos mantenga en su fortaleza. Dios salvará a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y sigue siendo así. Hay un grupo, llámese judíos, a todos aquellos que están poniendo por encima las tradiciones de los hombres, sea de cualquier creencia cristiana o judía. Está por encima la tradición de los hombres que las verdades de la palabra de Dios. Piden señales, a ver que se manifieste, cuando el Señor ya se ha manifestado en toda su palabra y se puede seguir manifestando milagrosamente. Amén y aleluya. Yo no estoy en contra de eso, que quede muy claro. Al contrario, Dios es un Dios vivo y poderoso, ayer, hoy y por los siglos va a ser así, porque es parte de sus características y se manifiesta a través de su pueblo, de sus siervos. Aleluya. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y están buscándole en donde no se puede encontrar, porque la sabiduría verdadera está en la misma palabra del Eterno. Pero nosotros predicamos a nuestro Mesías crucificado, a Yeshua el Mesías crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y así sigue siendo. Pero el Señor se va a engrandecer a través de lo que es inmutable. Aleluya. Él va a traer, ¿verdad?, ese respaldo a lo que Él ha establecido. Mas para los llamados, así judíos como griegos, el Mesías, poder de Elohim y sabiduría de Elohim, bendito sea su nombre, Yeshua HaMashiach, bendito sea por siempre. Aleluya. 25. Porque lo insensato de Elohim, fíjense qué tremendo, lo insensato de Elohim, si es que hay insensatez en él, es más sabio que los hombres. Nuestra sabiduría es nada delante del Eterno. Y lo débil de Elohim es más fuerte que los hombres. Lo que pudiera tener como debilidad nuestro Dios, ¿sí?, ni toda la fortaleza de los hombres, de la humanidad, de este humanismo que empieza a prevalecer, ¿sí?, ni aún toda su fuerza se compara en lo más débil de nuestro Dios. Aleluya, gloria al Eterno. ¿Sí? Entonces vivimos estos tiempos peligrosos. El rechazo a lo que viene de Elohim está prevaleciendo, de su palabra y de su instrucción, pero la palabra es para siempre, no va a cambiar, no va a mutar, no va a evolucionar a través de los tiempos. Eso lo tenemos que entender. No va a ser así. El mensaje es el mismo, su palabra es para siempre. Acuérdense, tanto la hierba como la flor representan a las generaciones, a la misma humanidad. Se seca y se marchita, pero su palabra sigue completamente inmutable, es para siempre. Aleluya. Lucas 15, 26, 32. Impresionante cómo se pasó el tiempo. Bueno, a mí ya se me pasó muy rápido. Con esto vamos a terminar y continuamos la semana que viene. Y como sucedió en los días de Noé,
así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y van a tener una normalidad, van a estar dentro de lo que se está estableciendo, pero el juicio no va a parar. Muchos van a decir, siempre ha pasado cosas así, no pasa nada, pero sí va a pasar, como en los tiempos de Noé. Sigamos. En este mismo capítulo 17 de Lucas, veamos cómo sigue el escrito. Dice, asimismo, como ocurrió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. De la misma manera sucede el día en que el Hijo del Hombre sea manifestado. Y está hablando de esta segunda venida del Señor. Y aquí hay algo muy impresionante. Lot se dice que era justo, pero sus hijas no. Se habla de la justicia de Lot, pero su esposa no. Es muy tremendo lo que está sucediendo. Hermano, varón, tenemos que recapacitar. Tu familia se puede estar perdiendo y tú crees que todo está bien. Y la responsabilidad es nuestra de estorbar a la maldad en nuestras casas. Poner reglas. Hacer la vida en nuestros hogares con amor y misericordia y bondad, pero en justicia, con ética bíblica, espirituales. Hermanos, no perdamos el tiempo. Tenemos que recapacitar en todo esto. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y de nuestras familias. ¿Sí? Entonces, y sigue el escrito. Sucederá el día en que el Hijo del Hombre sea manifestado. Todo esto, va a haber retribución. ¿Sí? ¿Cómo sigue el escrito? En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en la casa, no baje a tomarlos. Y el que en el campo, igualmente, no se vuelva a lo que dejó atrás. Recordad la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante y con esto voy a terminar. Faltan muchos versículos, me faltó mucho por compartir, pero creo que con esto es suficiente por hoy. Fíjense qué tremendo. Dice en Ezequiel 9:4 una característica de los justos, de las personas que están verdaderamente comprometidas. Yahweh les dijo, ve por toda la ciudad, por todo Jerusalén, y pon una marca en las frentes de los hombres que están gimiendo y llorando por todas las iniquidades que están siendo cometidas en ella. Si ahorita es un tiempo de dolernos por toda la injusticia que está prevaleciendo en el mundo, ya ni siquiera en nuestros países, porque podríamos pensar, es en nuestros países, en mi país. No, mis hermanos, es en todo el mundo. Es necesario entender que nosotros tenemos un propósito aquí. El propósito del Israel, el Israel que es ahora sí que engendrado a través de la obra de Yeshua el Mesías, de Jesucristo. Ese Israel, el Israel bíblico, tiene la obligación de ser luz para todas las naciones. Luz en su forma de vida. Luz porque obedece su palabra. Porque verdaderamente la luz de la palabra del Eterno es lumbrera en mi caminar. Y ahí en el Salmo 119 se está refiriendo claramente a la palabra que es la Torá, los profetas. Amén. Entonces es muy importante que yo pueda verdaderamente empezar a vivir de acuerdo a la luz que dice la palabra.